¿Te ha pasado que estudias meses y aún así, no puedes pedir un café sin dudar? La verdad, mucha gente se frena por detalles y olvida lo simple. Hoy vamos a cortar ese ruido, ¿vale? Vas a aprender, a nivel A2, un plan claro para tu primera semana real, presentarte, pedir en una cafetería y comprar algo sin bloqueo. Te damos frases listas, trucos de memoria y práctica en voz alta para usar hoy mismo. Hola, soy María, y conmigo está Carlos. Y por cierto, si luego quieres practicar más, la lección completa está en Vocably. Bueno, vamos directo. Rápido no significa caótico, significa elegir bien lo básico y repetirlo. Exacto. El primer secreto, pues, es usar bloques de frases, no palabras sueltas. Son esas frases que salen automáticas. Para mí, me pones, ¿puedes repetir, por favor? Con esto hablas aunque no recuerdes una regla. Sí, y añade muletillas para pensar sin quedarte en blanco. Cosas como a ver, bueno, vale, un segundo. Con eso respiras y la conversación sigue, ¿sabes? No es trampa, es natural. Aquí viene un tema polémico, gramática perfecta o hablar ya. Para ir rápido, yo digo hablar ya, con presente y pasado simple muy básico. La gramática ayuda, claro, pero no esperes a dominar todo el subjuntivo para pedir un café, ¿no? Tal cual. Una amiga se bloqueó por el subjuntivo en una cafetería. Quiso decir, quiero que me recomiendes algo y se quedó muda. Al final dijo, ¿recomiendas algo por favor? Y todos la entendieron, y listo. Vamos con un roleplay rápido, que esto se aprende haciendo. Imagínate, entras a una cafetería. Yo soy el camarero, tú la clienta, y usamos solo frases clave. ¿Te animas? Dale, voy. Hola, buenas, para mí un café con leche, por favor. Ay, con poca azúcar, gracias. Hola, claro. ¿Lo quieres aquí o para llevar? Tenemos también tostadas si te apetece algo más. Para llevar, gracias. Y sí, una tostada con tomate, por favor. ¿Cuánto es en total? Son 3,50 €. Sale en un minuto. ¿Algo más? No, nada más, gracias. Oye, está bien fácil con para mí y para llevar de. Me siento más segura con esas dos frases. Eso es. Fija estas estructuras, para mí, ¿lo quieres aquí o para llevar? ¿Cuánto es? Con 3 o 4 bloques, la interacción fluye. Y si no entiendes, suelta, ¿puedes repetir, por favor, más despacio? Hablando de cafetería, una cosa graciosa, a veces la gente dice gracias muy alto y bueno, queda raro. Di gracias normal, con una sonrisa. No hace falta exagerar, y suena más natural. Tip sorpresa que funciona de verdad, mira una serie primero en tu idioma para entender la historia, y luego la misma serie en español con subtítulos en español. Así pillas el ritmo y las expresiones. Es como escuchar 2 veces, pero con sentido. Otro truco que me encanta, escribe en el móvil frases que escuchas en la calle o en clase. Cada semana, repásalas y úsalas en una mini conversación. Es simple y reduce la ansiedad cuando hablas. También hay debate de método, inmersión total o libro. Yo digo, mezcla los dos, pero con prioridad a hablar. Por ejemplo, 20 minutos de conversación guiada y 10 de repaso con tarjetas. Es un 30 minutos muy bien invertido. Sí, crea un mini ritual diario. 5 minutos por la mañana con tarjetas y 5 por la noche repitiendo en voz alta como eco. Eso se llama shadowing, repites justo después del audio y tu boca aprende el camino. Venga, hacemos una pequeña pausa para fijar ideas, que vamos por la mitad. Repaso rápido y un mini test, ¿sí? Prueba relámpago. A ver, oyentes, ¿qué significa para llevar? Es cuando no comes en el lugar, te llevas la comida. Y otra, si no entiendes, ¿qué dices? Puedes repetir, por favor, más despacio. Fácil y muy útil. Bien. ¿Y si necesitas pensar, qué muletilla usas? Puedes decir
a ver, o un segundo, porfa. Son pequeñas, pero te salvan cuando se te va la palabra. Seguimos con errores comunes, para evitarlos hoy mismo. Mucha gente confunde embarazada con avergonzado. Ojo, embarazada es estar en espera de un bebé. Si quieres decir que te da vergüenza, di estoy avergonzado o me da vergüenza. Y el clásico de viaje, alguien dijo quiero nadar en la sopa en vez de en la playa. Dijo sopa por playa, y claro, todos se rieron con cariño. Moraleja, antes de hablar, mira tu lista de palabras clave. 10 segundos y evitas líos. Vamos con otro roleplay, corto para presentarte sin miedo. Yo soy yo y tú, Carlos, eres un compañero nuevo de clase. Practicamos preguntas básicas y una salida elegante si no entiendes algo, ¿vale? Perfecto, empiezo. Hola, soy Carlos, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Hablo un poco de español, aún aprendo. Hola, soy María. Soy de Colombia, de Medellín. Trabajo en una escuela, y a ver, me gustan las series y el café. ¿Y tú? Soy de España, de Valencia. Trabajo en una oficina. Si hablo rápido, dime, ¿puedes repetir, por favor? No pasa nada, lo repito. Genial. Frases útiles aquí. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Trabajo en, me gusta. Con eso ya puedes tener una mini charla. Y si no entiendes, respira y pide repetir. Otra cosa, para sonar natural, usa conectores simples. Por ejemplo, pues, bueno, entonces, o sea. No son obligatorios, pero dan ritmo y te compran tiempo para pensar mientras hablas. Y no corras. Muchos hablan muy rápido por nervios y se comen palabras. Mejor despacio con pausas cortas. Puedes decir un segundo y sigue sin problema, nadie se molesta. Truco de calma, cuenta 1, 2, y luego hablas. También ayuda a tener 2 o 3 frases de rescate ya listas. Por ejemplo, no recuerdo la palabra, ¿cómo se dice? ¿Lo puedes escribir? Son tu paracaídas. Otro secreto para ir rápido, no traduzcas palabra por palabra. Usa bloques. Di tengo ganas de, en vez de buscar cada palabra suelta. Los bloques son como piezas de Lego, las unes y sale la frase. Propongo un reto diario, muy corto. Hoy usa 3 frases, para mí, puedes repetir, por favor, más despacio, y soy de. Sal a la calle o hazlo con un amigo. Si puedes, grábate y escucha donde te trabas. También suelta la idea de perfección. Un español sencillo al 60%, pero claro, es mejor que silencio perfecto. Si te equivocas, te corriges con humor y sigues. Así aprendes más rápido. La gramática, claro, no desaparece. Úsala como herramienta, no como freno. Con presente y unos pasados básicos tipo, ayer fui o ayer comí, ya cuentas cosas. Luego ya afinas tiempos con calma. Sobre vocabulario a mí me funcionan tarjetas con audio y ejemplo. No pongas solo la traducción. Pon la frase, para mí un café por favor. 5 minutos al día, y tu boca empieza a decirlo sola. Pronunciación rápida, vocales claras y cortas, a, e, I, O, U. La C de gracias. Suena como S en muchos países, y como Z suave en España, tipo gracias. No te obsesiones, que te entienden igual, pero intenta ser constante. Y un apunte cultural, en tiendas y cafés, un tono amable y normal basta. Un hola, buenas y un gracias sencillo funcionan mejor que hablar muy alto. Sonríe un poco y ya está. Frases salvavidas para cualquier día, no entiendo bien, ¿puedes decirlo de otra forma? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Dónde está el baño? Con estas, sobrevives en casi cualquier lugar, de verdad. Y celebra tus mini victorias. Primer café sin inglés, anótalo con fecha, por ejemplo, 8 de enero de 2024, pedí solo en español. Verlo escrito te da energía para seguir. Pregunta para ti,
que nos escuchas, ¿qué frase corta te salvó en español esta semana, o cuál vas a usar hoy? Cuéntanos tu ejemplo concreto, como pedir pan o presentarte a un vecino. Así aprendemos todos con casos reales. Y como ya dijimos antes, si quieres más, la lección interactiva con el texto, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción, para que practiques hoy mismo y lo lleves a la calle. Pues nada, gracias por estar aquí. Practica esas 3 frases y nos oímos pronto. ¡Hasta la próxima!